¿Qué tal, amigos? Mi nombre es Ricardo Vázquez Punce y este es su programa Pulso Parlamentario por Congreso Televisión y Radio Congreso. Hoy día tenemos un programa muy interesante. Estará con nosotros el congresista del Frente Amplio, Jorge Castro. Él es vicepresidente de la Comisión Lavajato y estará acá para absolver una serie de preguntas respecto a la negativa del presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, a asistir o a recibir a la Comisión Lavajato para que lo interroguen. Vamos a una nota de contexto sobre ese tema y regresamos de inmediato con nuestro invitado. Yo no me voy a reunir con la comisión. El presidente Pedro Pablo Kuczynski ha ratificado que no recibirá a los miembros de la Comisión Lavallato del Congreso y que contestará por escrito las interrogantes que esa comisión le formule. Lamento muchísimo que el presidente no comprenda el impacto social, el impacto político y el impacto legal en el plano constitucional de la decisión que él ha tomado de no recibir a la comisión que yo presido. Él ha sido presidente del Consejo de Ministros, ha sido ministro de Economía y ha sido presidente del Consejo Directivo de Proinversión en un proyecto que nosotros investigamos por corrupción. Una negativa que ha provocado un profundo malestar entre muchos legisladores que creen que esta actitud no ayuda a transparentar gestiones y a luchar contra la corrupción. Y la razón por la que no se reúne se siente incómodo, le parece que va a politizar. Es un circo. La comisión no es un circo. La comisión no tiene entre sus miembros a ningún payaso. Está haciendo un trabajo importantísimo de develar las telarañas de corrupción vinculadas al poder que hay en el Perú. Ahora lo estamos solicitando para que nos responda en su condición de ministro de hace casi 11 años, del año 2005, 2006, cuando él era más presidente de Proinversión, o sea, un funcionario de segunda. ¿Y de quién? Del señor Alejandro Toledo, que ha recibido 20 millones de dólares. Que no nos tiemble las piernas ni las manos para tomar decisiones grandes. Algunas de las preguntas que deberá responder Kuczynski Godard son sobre su participación en el proceso de concesión de los tramos 2, 3 y 4 del proyecto Corredor Vial Interoceánico Perú-Brasil-Irsasur, así como en la suscripción de contratos y adendas para su ejecución durante el gobierno del expresidente Alejandro Toledo, específicamente entre los años 2001 al 2006. Yo no me voy a reunir con la comisión. También deberá responder sobre su participación y sustento técnico sobre el Decreto Supremo 022-2005, por el cual se excluyó del Sistema Nacional de Inversión Pública, SNIP, al proyecto del Corredor Vial Interoceánico Perú-Brasil-Irsasur. Odebrecht no es culpable, son algunos directivos que son los culpables. Esto ocurre en el Perú mientras el vicepresidente en funciones de Ecuador, Jorge Glass, fue detenido recientemente en su domicilio de Guayaquil por haber cobrado sobornos de la famosa constructora brasileña. Hoy, Jorge Glass se encuentra en una prisión de Quito. Como se recuerda, en agosto pasado se destituyó al entonces vicepresidente de Ecuador, Glass, por supuestos actos de corrupción ligados a Odebrecht. Bien, amigos, ahora vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestro invitado Jorge Castro, vicepresidente de la Comisión Lavajato. Amigos, regresamos con lo anunciado. Está con nosotros el congresista del Frente Amplio, Jorge Castro Bravo. Él es vicepresidente de la Comisión Lavajato, al cual le damos la más cordial bienvenida al programa, congresista. Muchas gracias por acompañarnos. El presidente de la República ha reiterado su negativa a comparecer, ¿no es cierto?, ante la comisión como manda la Constitución. Él ha dicho que no los va a recibir, que quiere que le formulen las preguntas por escrito, que sean específicas. Dio una serie de razones un poco altisonantes la semana pasada. Dijo que
no se iba a prestar a un circo, que había sido maltratado por una comisión anterior. Y digamos, la comisión Lavajato ha reiterado el pedido de asistir, de que comparezca el presidente. ¿En qué ha quedado? ¿Van a reiterar ese pedido? ¿Lo van a dejar en stand-by? El congresista Mulder dice que van a protestar. ¿Cómo ha quedado esa situación después de la presentación de la Premier Arauz? Sobre los siguientes pasos todavía no se ha tomado una determinación. Todas las opiniones pueden ser estrictamente personales y hay que respetarlas, por supuesto, pero no hay una actitud todavía de consenso. Seguramente la próxima semana, aunque esta semana que viene es la semana de representación, estimo que será la primera semana de noviembre donde se tome algún tipo de decisión ya más clara, más objetiva y sobre todo una respuesta frente a este escenario que no lo hemos propiciado nosotros, lo ha propiciado el propio presidente, pero sin embargo, desde mi punto de vista, yo ya no creo que sea necesario cursarle una nueva carta invocándole a él para que de una u otra forma pues, reciba a la comisión. ¿Qué significa que el presidente de la República no reciba a la comisión Lavajato, que está investigando evidentemente un escándalo de mega corrupción que de alguna manera tiene que ver con el presidente cuando él fue ministro de Economía y mi primer ministro del gobierno de Alejandro Toledo, en el que ya, digamos, hay indicios bastante ciertos, por ponerlo de alguna manera, que recibió una coima de varios millones de dólares para que la carretera interoceánica, digamos, vaya a favor de determinada empresa. Lo que hay que ser bastante objetivo es de que el presidente ha sido sindicado, señalado. Eso significa señalado, ha sido por las diferentes personas que han sido invitadas o de una u otra forma han sido pues investigadas, invitadas o citadas en el peor de los casos o en el mejor de los casos, depende cómo quieran mirársele. Pero lo que te tiene que quedar absolutamente muy claro es de que cada uno de ellos, desde los miembros, o sea, los excomités de Proinversión, exdirectores ejecutivos de Proinversión, exministros de Estado de diferente naturaleza, desde Energía y Minas, de Agricultura, me parece también, el de Transportes, y así sucesivamente, exministros, sería muy largo enumerar, expresidentes del Consejo de Ministros los indican al señor Pedro Pablo Kuczynski. ¿Cómo qué los indican? Los ¿Cuál es la como acusación? que él es el que ha autorizado este tipo por ejemplo, en el caso específico de la Interoceánica Sur. Y es más, también nosotros hemos podido observar que él ha firmado algunos decretos supremos respecto a esta situación. Ahora, sobre ese tema es que nosotros tenemos que indagar, nos tiene que él brindar su testimonio. Y en todo caso, si no quiere hacerlo, recluyéndose, tomando la decisión de que como presidente de la República nadie le puede decir nada, bueno, pero ¿qué mensaje le da al país? Que es el que, más allá de los constitucionalistas, porque los constitucionalistas, aquí hay que pensar por quién tocan las campanas en determinadas circunstancias. Bueno, ¿no? usted sabrá que los constitucionalistas opinan de acuerdo al marchante. Al pedido que le hace de acuerdo el al cliente, marchante, ¿no? Ese es el tema, ¿no? Entonces, nosotros no somos recientes en política. Si bien es cierto, he llegado recién al Congreso, pero yo he sido dirigente desde universitario de la Universidad San Agustín, ¿ah? O sea, no soy reciente. No crean que me una van cosa es ser congresista y otra cosa es ser política. Pero, entonces, política puede abajo. Entonces, ¿qué percibimos nosotros como pueblo? Que el presidente está rehusando. Porque alguien aquí, no son personas cualquiera que lo están sindicando, no es el ambulante, no es el de mercado, que tiene legítimo derecho de señalarlo. O sea, no es algo de oídas, como se dice. No, aquí es... Y a mí me parece grave esta situación, porque el presidente de la República está dando mucho aspaviento, le está dando más vuelo del que real y efectivamente tiene esta cosa. ¿Por qué? Porque todos han construido ellos mismos, los que han ido, seguramente han visto, o hay una predisposición de parte del presidente, han visto esa predisposición y han construido su propia pirámide, donde los propios señores directivos de Proinversión lo señalan, como decíamos, ¿no? Los exministros, etcétera, lo señalan a él. O sea, construyen una pirámide donde solamente el único responsable es Kuczynski, lo cual nosotros, particularmente quien habla, estoy hablando desde el punto de vista personal, yo no creo en eso.
yo creo que cada uno tiene responsabilidad en su respectivo nivel. El Comité de Proinversión tiene su nivel de responsabilidad, como también el director ejecutivo, pero todos ellos se han escudado en la presidencia de la República. Entonces, los exministros, todo eso. Presidente. Ahora, lógicamente, si el presidente está aceptando esa situación, bueno, es problema ya de él de asumir una plena responsabilidad. Pero lo que queda claro es que nosotros queremos auscultar, porque desde mi punto de vista, vuelvo a repetir, las responsabilidades son compartidas y las funciones son las responsabilidades son de acuerdo a las funciones de cada nivel. Lo que pasa es que han visto aquí al presidente como que puede escudarse en la Constitución y que hay constitucionalistas que opinan, etcétera, pero son opinólogos tan igual como cualquier persona. ¿Pero qué sucede? Pero aquí el drama está en que con esto resulta siendo que el presidente resulta siendo un escudero de todo un andamiaje. Esa es la percepción que usted Lo que yo tengo es, tiene. porque la verdad que yo tengo una percepción en ese sentido que esto ha sido construido como un andamiaje desde que nosotros debemos de dilucidar este tema. Ahora, para que haya un andamiaje debe haber un contubernio entre los actores. Por eso decíamos, hay un andamiaje, hay un contubernio entre los actores de Proinversión, de todos ellos, que les ha permitido construir durante determinada etapa de sucesivos gobiernos, construir toda esta situación, y que hoy se presenta una figura cuando uno ya quiere descubrir o quiere aclarar este tema, porque es necesario como una situación de voluntad política también, y aclarar significa pues que recuperar la confianza y credibilidad de la población. Y ellos todos se han refugiado en el máximo mandatario de la nación, de tal manera que con eso es su escudo. Que no quiere, que en este caso, digamos, no... Porque, para finalizar esta parte, ¿en qué se puede constituir? Simplemente en que el proceso pierda su efectividad y se obstruya. ¿A usted le parece que la actitud del presidente es obstruccionista al no recibir a la comisión y digamos... lo que dice el presidente es esto, que él ya ha participado y ya ha asistido a la comisión Lavajato cuando fue presidida por el congresista Pari en febrero del 2016, cuando él era candidato a la presidencia de la República. Y él dice que en esa ocasión, ¿no es cierto?, levantó todas las observaciones que le hizo la comisión en ese momento, como por ejemplo deslindar de la ley 28670. Él dice que esa ley, ¿no es cierto?, que declaró de necesidad pública la construcción de los tramos 1, 2 y 3 de la carretera interoceánica sur, la promovió un congresista de Perú Posible, Gilberto Díaz, y que él no tiene absolutamente nada que ver con esa declaratoria de necesidad pública, que es una responsabilidad del Congreso, según la cual, ¿no es cierto?, se permitió, ¿no es cierto?, se declaró inaplicable e inexigible cualquier restricción de la ley de contrataciones, como tener juicios pendientes con el Estado. Entonces, el presidente dice que a él no le compete y él no ha tenido nada que ver con eso, porque eso es una cuestión del Congreso. Un congresista en especial fue el que propuso esa ley, y la misma ley inaplicó una serie de normas de la ley de contrataciones del Estado, como por ejemplo tener juicios pendientes con el Estado, como era el caso de Odebrecht y otras empresas brasileras. Entonces, él dice que eso está zanjado. ¿Usted tendría que repreguntar algo sobre eso? Lógicamente hay muchas preguntas, pero el tema no es ese, sino que hoy hay nuevos elementos de juicio que nos hacen pues pensar en otra dirección. Por eso, hoy, anteriormente no se hablaba de un andamiaje. Hoy hay un andamiaje piramidal acá. O sea, alguien comienza a poner, hoy nos ponemos de acuerdo cómo vamos a beneficiar a tal empresa, cómo modificamos la ley. Eso es lo que hay que ver, porque esta ley, estos dispositivos legales son lesivos para el país. El congresista al que se refiere el presidente de la República, que presentó esa iniciativa, esa ley, que fue la ley 28670, ¿no es cierto? Gilberto Díaz ha sido citado por la Comisión Lavajato para que explique cuál fue la razón por la cual él propició esa ley. Es que por eso es que él ahora está hablando de Gilberto Díaz Palacios, y ahora él le traslada la pelota. Pero vayamos al tema de fondo. Lo que aquí se quiere hacer la ley del perro muerto. O sea, nadie es responsable de los 20.000 millones de dólares que se han festinado a las empresas brasileñas. O sea, con esto nos cruzamos de brazos y nos vamos cada uno, cerremos el Congreso no sirve, porque es la teoría que han venido manejando. Cerremos el Congreso no sirve para nada y simplemente nos vamos cada uno a nuestra casa. Pero hay 20.000 millones de dólares que quedan festinados.
Además hay 20 millones de dólares en una coima. No, eso ya es, por eso decíamos. En una coima de un presidente de la República. Por eso que estamos investigando, porque anteriormente no se tenía estos datos precisos. Ahora se tienen los datos precisos. En todo caso, lo que se trata es de establecer. Hoy, anteriormente, había una sospecha, ¿no es cierto? Hoy ya tenemos, ya los depósitos de dinero, etcétera, etcétera, se está totalmente acreditado los delitos. Lo que falta en este momento es individualizar las responsabilidades. Aquí, ¿quién es el responsable? El Comité de Proinversión, el director ejecutivo, los exministros, etcétera, etcétera. Los de abajo le dicen que es Kuczynski. La exoneración del SNIP, por ejemplo, dice el presidente, en la ocasión que me entrevistó la comisión Lavajato, digamos, presidida por el congresista Pari, él dice que el decreto supremo 022-2005-EF, que es el que efectivamente exonera el SNIP a la interoceánica, él no lo firmó. Lo firmó el señor Sota Nadal, pero que si él hubiera estado en ese momento ahí, dice el presidente, él lo hubiera firmado, porque que se libere del SNIP, dice él, no significa que sea librado, digamos, de fiscalizar la interoceánica, ¿no? Y que eso ha sido, digamos, auditado y todo lo demás. Entonces, que en ese caso él considera que además eso fue una propuesta de proinversión, ¿no es cierto? Dice él. Esa propuesta de proinversión además fue discutida en el Consejo de Ministros y finalmente se aprobó efectivamente exonerar el del SNIP con la propuesta de proinversión. Pero lo que aquí no dice el presidente es que él era el presidente de proinversión. Ya, hay dos elementos aquí. Uno de ellos, por ejemplo, tiene en parte razón porque por eso hablamos de una estructura piramidal para burlarse de una serie de situaciones legales y aplicar otros sistemas legales de tal manera de hacer viable este proyecto. Pero estos proyectos, como de alguna manera lo reconoce, ha venido de proinversión. Entonces hay que determinar las responsabilidades. ¿Quién era el presidente Kuczynski en ese momento de proinversión? Digamos, él era ministro de Economía en algún momento y en proinversión era el que manejaba el caso de proinversión. Él designaba, llamémosle así, a los miembros del directorio, ¿no? Entonces, el directorio tiene una responsabilidad, porque aquí las responsabilidades son compartidas. Porque a mí no me puede decir que porque en este momento usted me dice, vamos a crear o vamos a matar tal persona. Entonces yo le digo, no, ¿por qué voy a matar a esa persona? O vamos a robar juntos. No, pues usted será el que robe. O quien haga las veces. Nadie me obliga a mí a hacer una cosa que está en contra, o si no tengo que dar un paso al costado. ¿Qué es lo que ha venido sucediendo? En todo caso, si yo me doy cuenta que eso es lesivo, simplemente no lo firmo o simplemente doy un paso al costado. Pero eso es lo que no se ve. El presidente ¿sabe dice, por qué esto es grave? Porque han estado dentro de las comisiones. Por ejemplo, hay un ingeniero mecánico que opina sobre túneles. ¿Qué tiene que ser un ingeniero? Hay un ingeniero químico que opina sobre irrigaciones. La irrigación Olmo se da en ese sentido. O sea, buscaban personas, no se buscaba gente especializada para que opinen. Y, por ejemplo, otro caso de donde está Alan García, se busca al viceministro de Comunicaciones para que sea el que trabaje la línea del tren, eléctrico, ¿cierto? Del metro. Entonces, ¿qué tiene que hacer un miembro de Comunicaciones, de viceministro, trabajando ese tema? Hay algo oscuro, ¿no cree usted? Entonces, a nosotros no nos van a hacer tontos. Particularmente nosotros tenemos un nivel de experiencia que no nos pueden hacer tontos. Porque si yo pongo a una persona ahí a tomar decisiones que no es del campo, ni siquiera cercano al campo de aplicación, es indudable que algo está pasando, ¿no? Entonces, ¿para qué pongo? Entonces, de eso se trata, porque aquí nadie, le digo, vuelvo a lo siguiente, nadie le va a decir, señor, usted, como tiene vamos a crear un nuevo dispositivo y con eso se va a viabilizar esto, o sea, se va a viabilizar el delito. Lo que el presidente básicamente, el telón de fondo de sus declaraciones es que él está de acuerdo con todo lo que pasó, pero él no participó absolutamente en nada. Él dice, yo estoy de acuerdo con la ley del congresista de Perú Posible, Gilberto Díaz. Estoy de acuerdo, pero yo no la propuse porque yo no era congresista. Él dice, yo estoy de acuerdo con que el SNIP haya sido eliminado, pero yo no lo firmé, lo firmó Sota Nadal, pero si hubiera estado yo, lo hubiera firmado. Además, dice, eso fue recomendado por Proinversión, del cual él era presidente, claro, y él era hubo una discusión en el Consejo de Ministros, del cual era también presidente del Consejo de Ministros, y bueno, y eso salió, pero que está bien hecho. Porque el presidente afirma acá una cosa muy importante, dice que
es mentira que no hayan existido estudios de factibilidad acerca de la interoceánica. Dice que en la nota que publica hoy día El Comercio, él dice que hay miles de estudios de factibilidad que decían y que aseguraban que la interoceánica era una carretera rentable y que además había toda una digamos, gran expectativa en el sur del país para que se construyera esa carretera. Bueno, una cosa es la expectativa. Y entonces ellos han funcionado a raíz de eso. La expectativa hizo que ellos efectivamente eliminaran el SLIM, propusieran la ley y se contratara con Odebrecht para hacer la interoceánica. Está bien, la expectativa es una opción política que las personas pues tienen el derecho a querer, a desarrollar, pero yo soy el que decido si es que no se puede hacer o no se puede hacer, si es viable o no, si económicamente es rentable o no es rentable. Inclusive hasta eso podríamos hablar por la rentabilidad social. Lo que vamos es cómo se ha festinado. Ese es el tema de fondo. Para llegar a... la aspiración de los pueblos del sur es legítima. Pero no por eso yo voy a vulnerar, pues porque me dicen eso, los señores del sur quieren y hay que matar a tal persona. Yo no lo voy a hacer, por supuesto. Es un delito. Es un delito. Lo que han hecho aquí es un delito. Lo que pasa es que no se quiere reconocer que hay delito. Y el delito es de corrupción. Están vinculados casi todos los sectores. Esa es la verdad del tema. Entonces, ahora le quieren echar la culpa que persona X, que a nosotros, a mí particularmente, que yo no tengo nada que ver con Fujimori, que fujimorista, que pro fujimorista. No, queremos que el pueblo peruano sepa la verdad, porque con esto tenemos que ponerle punto final a la forma con que... ¿Usted cree que esa calificación o descalificación, de acuerdo al cristal con que se mire, de fujimorista es precisamente para... O pro-fujimorista, tratar de desnaturalizar, pero que venga a ver... Porque usted es vicepresidente de la comisión y usted es un hombre de izquierda, del Frente Amplio. Yo soy del Frente Amplio. Y es más, nosotros desde el año 96 fuimos los que levantamos el primer Frente Amplio en el sur del Perú, en contra de Fujimori. O sea que vayan, revisen. Una cosa no tiene nada que ver, sino de qué pasa, de que lo que a mí me preocupa es que el Perú ya no puede continuar por esta tarea permanente. Primero, se comete el delito de corrupción. El Perú está plagado de toda la historia republicana de estos temas. Ya sobre eso no vamos a hacer historia de la corrupción, pero lo que tenemos que hacer es un acto histórico de ponerle punto final a estas formas, porque si no vamos a continuar. Antes siempre se sospechaba, hoy ya no hay sospechas. No, hay certezas, hay evidencias, entonces, confesiones, cuentas. En todo caso, ¿por qué tiene temor? Y es un temor que tiene, pero Pablo Kuczynski, el presidente de la República, con todo el respeto que se merece, nosotros le íbamos a hacer algún tipo de preguntas que parece que los va a incomodar. Pero para mí no es el problema Pablo Kuczynski. Aquí, de repente, es la punta del iceberg. Pero el problema está desde abajo. Desde abajo está. Pero ahora, sí, pero Pablo Kuczynski es la punta del iceberg siendo el presidente de la República. Y abajo hay todo un andamiaje. Porque si no, no hubiera podido ser posible. Dice que hay, que hay estudios que han demostrado, hasta la Universidad del Pacífico se equivocó en su trabajo. Y eso públicamente ellos han tenido que reconocer. Ahí están los documentos. Lamentablemente se fraguaron datos, todo eso para ser viable. O sea, existió, es una conspiración criminal para hacer la carretera. Cuestión fue grande, donde están metidos muchos, y ahora salen constitucionalistas. Yo creo que no. O sea, la Constitución va a decirme que esto no es un delito. Los constitucionalistas tienen la capacidad. No, lo que pasa es que él, no quiere pues asistir. Y porque sabe que está citado en la comisión el ministro de Justicia de entonces, el señor Olivera. Él fue uno de los que, digamos, salió públicamente a invocarle al contralor de la época, ¿no es cierto?, que ya ha fallecido, que dejara de lado, digamos, su función para que dé paso a la interoceánica. ¿Está citado a la comisión? No, nosotros no lo hemos citado a él. Nosotros hemos dicho, es que sí, también el problema en un proceso de investigación que quiere llegar a una situación válida, tiene que ponerse sus límites a la investigación. El problema es que no podemos caer, y eso particularmente siempre lo he manejado en eso de una manera muy clara, porque se quiere poner, ¿por qué no lo investigan a X, a Y, a Z, etcétera, etcétera? Que puede ser, pero eso será motivo de otro proceso de investigación. Pero ¿qué sucede? Nos quieren jalar de un lado para otro. Como ejemplo, comenzamos con Olivera, hay que seguir a Olivera y comenzamos a armar un árbol tan grande que no te permite enfocar la cosa. Nosotros hemos comenzado así, comenzamos ya a enfocar y definitivamente hoy estamos... Yo desde un primer momento
la cosa es muy clara. El Ministerio Público no actuó. ¿Por qué no actuó en su debido momento? Por ejemplo, en el caso de Odebrecht, también en este caso. Pregúntenle al fiscal de la Nación. Nosotros cuando lo interrogamos al fiscal de la Nación, recién se sabe a raíz de nuestra participación de que había un acuerdo entre la fiscalía. Antes no se sabía nada. No quiso revelar tampoco. Y tampoco después no lo quiso revelar. Solo lo informó. Ahora se refugió en esto que tampoco nosotros ya lo dejamos ahí. Sin embargo, no pasaron más de 48 horas y comenzaron a capturar, ¿no es cierto? Para distractivos a Cuba, a Barrientos y a varios más. En todo caso, a una señora, bueno, ya uno se va perdiendo en el espacio. Pero ¿por qué ellos quieren que uno diluya tanto? Primero en el tiempo y el segundo, que esto se disemine de tal manera de ir perdiendo el enfoque que ya le hemos venido dando. Todos somos culpables, se va diluyendo el delito. Ahora, el presidente de la República, uno de sus argumentos finales es que él no se va a dejar maltratar. Es decir, creo que he escuchado a la congresista Marisol Espinosa decir que muchas personas que han asistido a la comisión, luego de los interrogatorios, que en algunos casos han sido extendidos, han salido hasta llorando de la comisión, y que eso es prueba de que la comisión de alguna manera se ha sobrepasado con o los invitados o con las personas a las cuales ha citado, y que evidentemente eso no puede pasar pues con el presidente de la República. Entonces el presidente dice: yo no me voy a dejar maltratar, no me voy a dejar faltar el respeto, y por eso es que yo prefiero que me hagan las preguntas por escrito y nada más. El trato de la comisión para con los invitados o con los citados ha sido, como lo dice la congresista Marisol Espinosa, ha sido tan drástico que ha habido personas que salen llorando de la comisión, como para, digamos, tener miedo de asistir. Aquí hay que establecer diferencia, ¿no? Tenemos un minuto, congresista. Hay que establecer la diferencia de las investigaciones o, en este caso, las citaciones que tiene o las manifestaciones que tienen carácter reservado, que es de la Presidencia de la República, en el cual es un trato totalmente, digamos, muy fácil de llevar. ¿Por qué? Porque no hay cámaras. En el otro caso, explíquele a la opinión pública. Cuando es de manera abierta, tenemos el problema, como muchos que quieren hacer figuretismo, como hay cámaras de televisión y vemos, quieren figurar y en todo caso tratan de aprovechar las cámaras, ponerse muy bravucones, etc. Se refiere a sus propios colegas, colegas, digamos, del Congreso en general. Y eso, para que ustedes se den cuenta, una cuestión que es reservada tiene un manejo totalmente diferente de lo que es cuando es abierto. Además, ahora, el presidente no asiste al Congreso. Se dio el caso en el que ha llorado una señora. Bueno, y eso es cierto, de repente había un exceso, pero ya eso se ha corregido. Pero eso no va a suceder nunca en el caso del presidente de la República. En la anterior oportunidad, nosotros hemos estado, yo he sido secretario de la Comisión de Fiscalización y no hubo ningún roce de ninguna naturaleza. Si no lo retamos en este momento, que presente la cuestión grabada donde se le ha faltado el respeto. Porque eso también es reservado. Aparte de ser ser totalmente reservado porque Palacio es cerrado, aparte de ello, esa es una sesión reservada por las declaraciones del presidente de la República, pero él tiene toda la potestad. En este caso, en este tramo he sido insultado, lo cual no ha pasado. Una última pregunta que ya no tiene que ver con este tema porque ya el tiempo lamentablemente se ha agotado es, tengo entendido que acaba de renunciar la presidenta de la Comisión de la Mujer por unas frases desafortunadas que tuvo y que fueron criticadas. ¿Cuál es su opinión al respecto? Yo particularmente desde un primer momento manifesté mi total desacuerdo con la manifestación en contra de la mujer. Y yo vengo no solamente porque provengo de una mujer, sino que en Tacna nosotros, el símbolo, el ícono y ustedes habrán escuchado, la mujer tacneña para nosotros es absolutamente emblemática. Y la mujer del mundo merece el mayor de los respetos siempre. Muchas gracias, congresista. Ha sido un placer tenerlo en el programa. Vamos a un corte y regresamos con lo último de esta emisión. Bien, amigos, no hay tiempo para más. Muchas gracias a todos aquellos que han participado en las redes sociales. Y conmigo será hasta una siguiente emisión de Pulso Parlamentario por Congreso Televisión y Radio Congreso.